Bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días para todas, todos los presentes, para quienes nos están oyendo a través de la red. En primer lugar, un agradecimiento muy grande a la universidad, a los concejales, a la fundación que ha colaborado con esto. Me parece un tema de la mayor importancia, que además celebro que el Consejo, por iniciativa del propio Consejo, esté preocupado de hacer una revisión de los elementos fundamentales del plan de ordenamiento territorial. Yo creo que eso augura que será una decisión pues muy llena de elementos técnicos, muy llena de elementos participativos que harán que mucha gente se motive a diseñar la ciudad que sueña y pues creo que estar apoyados en la academia les da una fuerza conceptual que también es muy importante y que vale la pena mantener. Miren, nosotros hemos dividido nuestra presentación como en tres grandes grupos. Lo primero, hablar un poco de los antecedentes desde el punto de vista de la descentralización y el rol que se le otorgó a los municipios, a los consejos. Eh, También en esa misma mirada, cómo se fue concibiendo el ordenamiento territorial y luego alguna mirada internacional del tema y como ya lo dijo Aaron en la presentación, pues también Nadia nos contará toda su experiencia en Bogotá. No solamente creo importante desde el punto de vista teórico y de lo que se diseñó, sino también de su relación con el consejo, que yo creo que para ustedes pues da lecciones aprendidas que pueden ser muy interesantes. Bueno, miren, lo primero que es interesante aclarar es que, contrario a lo que mucha gente cree, realmente el proceso de descentralización empezó mucho antes, un tiempo antes de la Constitución del 91. Realmente empezó en el año 86 y tuvo como primer elemento estar basado en la vida local, considerando que la vida de la ciudadanía empezaba justamente en el nivel, en la célula básica, que es en nuestro ordenamiento el municipio. Por eso, originalmente, todo nuestro diseño institucional se orientó a hacer una reforma que le diera un peso muy importante al rol de los municipios, de las ciudades en el ordenamiento general del país. Fruto de eso, creo que dimos un salto muy importante en la relación entre la nación y el territorio, porque empezó un periodo en el cual los alcaldes tuvieron un gran empoderamiento y eso generó unos movimientos políticos muy importantes que incluso después, sobre la base de las experiencias que habían tenido, hicieron, digamos, sus aportes en lo que terminaron siendo buena parte de los principios de la Constitución Nacional. Durante ese periodo incluso aparecieron formas nuevas de ejercer el poder, formas nuevas en las que la ciudadanía se manifestó. Creo que las personas, digamos, cuando estudian esto de un tiempo atrás, surgieron incluso movimientos políticos que fueron muy transformadores de la vida política del país. Luego viene la Constitución de 1991, que en realidad constitucionaliza la descentralización y avanza. Es decir, pasamos de una primera reforma que se orientaba a fortalecer únicamente a los municipios a una reforma en la que también aparecieron, digamos, de elección popular los departamentos y aquellas que se consideraban intendencias y comisarías, que eran como unos hermanos menores de los municipios y los departamentos, también se transformaron en departamentos. Aquí uno podría discutir si eso sirvió mucho o no sirvió mucho, pero en todo caso sí generó un peso político mucho más fuerte del nivel territorial. De hecho, la Constitución se consagra como un Estado social de derecho, unitario y con autonomía de sus entidades territoriales. Si uno entiende muy bien esta relación, entiende el rol tan importante que constituyen las entidades territoriales para todos los procesos, porque de alguna manera
lo que sucede es que todos estos componentes del Estado social de derecho terminan ejecutándose a través de los entes territoriales. Es decir, buena parte de la competencia en todos estos aspectos la reciben de manera directa los departamentos y en especial los municipios que siguen siendo la célula básica de nuestro ordenamiento. Entonces, allí deberíamos acentuar que el rol, por un lado, de los alcaldes, pero también de ustedes en el consejo, pues es fundamental, porque tienen la gran responsabilidad de visionar cómo se pueden garantizar los derechos presentes y futuros de los ciudadanos que habitan el territorio. Y esto es una cosa que se ha venido complejizando. Por una parte, porque tenemos una constitución muy amplia en derechos, como pues ustedes lo saben. Hay unas garantías esenciales del desarrollo de la personalidad, de una garantía del desarrollo de los elementos que componen las garantías sociales y todo esto en su gran mayoría está bajo la responsabilidad de los alcaldes y, digamos, de una manera mucho más concertada, grupal, ayudando a corregir falencias que tiene el nivel municipal, pues también los gobernadores. Pero en esencia, las grandes responsabilidades en salud, educación, recreación, deporte, pues recaen básicamente sobre el componente municipal. Por eso es muy importante que desde la lógica institucional pues se pueda promover la garantía de todos estos derechos de las personas y los habitantes de la ciudad, en este caso de Manizales. Bueno, ¿qué ha pasado mientras tanto? Bueno, ustedes han visto que incluso recientemente hubo una reforma sobre la ley de transferencias, ha habido la idea de volver a repensar cómo distribuimos las competencias entre los municipios, la nación, los departamentos, pero más allá de eso, creo que eso tendrá que seguir su curso. Ustedes, no sé si saben, a pesar de que la Constitución había establecido unos porcentajes de transferencias, hubo una reforma constitucional que cambió sustantivamente eso, con el pretexto de devolver mayor estabilidad en los recursos a los territorios, inclinó la balanza hacia recursos más estables, pero que realmente en la vida práctica significaron una disminución importante de lo que recibían los territorios. Por eso esta propuesta busca devolver eso, pero viene acompañado de que hay que hacer una revisión de todas las competencias que tienen ellos. Como después de la Constitución realmente la estructura cambió tan radicalmente, porque realmente el primer ejercicio de la democracia, pero también el primer ejercicio de las funciones del Estado recae en las administraciones municipales, pues esto hizo que las administraciones se vieran abocadas a pensar de la manera distinta todas sus estructuras. ¿Qué pasa con el ordenamiento territorial? En la Constitución, el ordenamiento territorial tuvo una característica un poco curiosa y es que creo que por falta de acuerdo de los constituyentes se decidió mantener la misma estructura que ya tenía el país, es decir, nación, departamento, municipio, que era la estructura que mantenía la centralización del país. En esto yo diría, digamos, los que llevaron la parte más difícil, pues fue el departamento, porque la asamblea dejó muy indefinido su rol y una cosa muy importante, dejaron por falta de tiempo la decisión de que hubiera una LOT, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que se desarrollara posteriormente. Allí incluso se concebían
algunas cosas importantes. Primero, se abría la posibilidad de otras entidades territoriales como las provincias, como las regiones, las entidades territoriales indígenas, y esto transcurrió un tiempo muy largo sin que se pudiera lograr. Por otra parte, esto, digamos, en la concepción del ordenamiento institucional del país, pero por otra parte, se fueron desarrollando normas con relación a la tarea que tenían que hacer los municipios frente al ordenamiento territorial. Y ahí debo señalar que en un principio, pues la teoría, la tarea era un poco decidir cómo se organizaban los equipamientos urbanos, por dónde iban a pasar las calles, dónde iban a quedar las escuelas, bueno, de todas estas, digamos, tareas que son pues muy importantes para que la vida de la ciudad funcione. Pero se dejó por fuera el ordenamiento rural. Eso en parte quedó a desarrollarse por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y en parte porque se consideraba que lo rural era como la parte, no sé, agropecuaria, agrícola, bueno, rural de los municipios y no, en un principio no se entendió esa interrelación que inevitablemente tenía que tener lo urbano y lo rural. Entonces pasamos a que los primeros planes de ordenamiento territorial, digamos, tienen una visión relativamente estrecha de cómo debía concebirse el ordenamiento, pero muy pronto, digamos, esa camisa, pues, demuestra que no es suficiente, empiezan a generarse unas interrelaciones muy importantes entre lo rural y lo urbano, muy importante entre todos estos derechos que habían sido concebidos en la Constitución, que le daban además a la gente la posibilidad de participar, la garantía de ciertos derechos fundamentales, de los cuales el municipio, la ciudad, pues deberían ser casi que los primeros garantes. Y entonces nos encontramos con una situación en la que nos ha hecho falta de pronto que las normas avancen mucho más alrededor de esto, pero la realidad ha avanzado mucho más y entonces estamos en un momento en el cual es decisivo lo que vaya a pasar con estos planes de ordenamiento. Por eso es muy importante pues que ustedes como iniciativa del Consejo hagan esta tarea. ¿Por qué? Porque las tendencias actuales en el ordenamiento territorial van, primero, en una concepción mucho más universal. Ya la teoría de que yo hago, digamos, en la cuadrícula que yo tengo de mi municipio, las adecuaciones que sean necesarias no funciona, no es posible, no es real, porque empiezan interacciones con muchas otras cosas. Lo primero, las ciudades ya están muy conurbadas, entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues prácticamente que Villa María uno no se da ni cuenta cuando entra a la frontera. Lo segundo es que los requerimientos ambientales no pueden ser un requerimiento meramente local, existen unas conexiones mucho más amplias, profundas, que no pueden obviarse en un plan de ordenamiento territorial. Aparecen unos asuntos como el desarrollo de la tecnología de la cual cualquier plan de ordenamiento tiene que dar cuenta. Y un tema que se ha ido poniendo en el centro de prácticamente todos los aspectos del ordenamiento es el cuidado del agua. ¿Qué vamos a hacer para garantizar sus fuentes y usos? Si bien no somos pues expertas en estos temas, he conocido el debate que por mucho tiempo han tenido ustedes alrededor del Río Blanco y lo que tiene que ser el cuidado de la cuenca y para su posterior desarrollo. Tenemos, por otra parte, la necesidad de crear más inclusión, es decir, ya no es una cuestión accesoria que para personas que tienen, por ejemplo, movilidad restringida, uno haga algunas cosas de movilidad restringida. No, ya la inclusión consiste en que todos y cada uno de las personas que viven en un determinado municipio o en una determinada ciudad deben contar con la garantía de que pueden usar la ciudad de la misma manera. Es decir, que todas las personas tienen el derecho al disfrute, al goce, al uso de la ciudad de la misma manera. Por otra parte, ha aparecido como pues como un mandato universal el tema del cambio climático, es decir, la resiliencia con la que se debe, a la que se debe llegar para adaptarse
y mitigar todo el cambio climático. Y eso pasa pues por todos los aspectos. Hay ciudades que tienen cosas muy complicadas con las inundaciones. Ustedes, por ejemplo, tienen el volcán allí y eso les genera una manera de pensar el desarrollo de una manera distinta. Entonces, el 56% de la población en el mundo vive en las ciudades. En el 2050 más o menos se considera que 7 de cada 10 van a vivir en ciudades. Entonces, es muy importante pues que todos estos aspectos se tengan en cuenta. Como para el caso concreto de Manizales, que es una ciudad que de todas maneras, yo diría, está en el momento perfecto para pensarla con sentido visionario, y ahí creo que está la gran responsabilidad tanto de la administración municipal como del consejo. Creo que tiene que pensarse de una manera visionaria, porque no, el ordenamiento territorial no se puede pensar para los próximos 3 o 4 años, tiene que ser algo de muy largo plazo, porque, y además tratando de prever, y ahí está el gran desafío, los grandes cambios que va a tener la naturaleza, la humanidad, el desarrollo. O sea, cómo hacer compatibles todo esto. Por ejemplo, las lecciones aprendidas que tuvimos de haber tenido después del COVID, cómo vamos a enfrentar estas nuevas pandemias, cómo vamos a hacer con los desafíos que tenemos con los mares, con el cambio de temperatura, y todo eso no es un problema abstracto y que esté por allá en manos de alguien que uno no sabe, no, en esa tarea se tienen que poner todos y cada uno de las entes territoriales para que juntos podamos hacer pues un trabajo mucho más integral. Y ya en concreto, pues en las ciudades empiezan a presentarse pues problemas cada vez más complejos porque cada día las ciudades van creciendo mucho más. ¿Qué hacemos con el transporte? ¿Cómo promovemos el transporte público? No sé, por ejemplo, en muchas ciudades se implementan las soluciones de la bicicleta, la patineta. No sé si Manizales pueda tener ese espacio. Por otra parte, y parece menor, pero no es un aspecto menor, cómo hacer que la gente de verdad se apropie de las ciudades, la cuide, la viva, la disfrute y no termine encerrada como nos está sucediendo, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, que la gente se va el fin de semana a encerrarse en un centro comercial y no disfruta la vida de la ciudad. Eso, por ejemplo, debería generar una transformación muy importante de la vida de las ciudades. Por otra parte, obviamente hay que aumentar el sentido de pertenencia de la sociedad en todo este desarrollo. Y ahí, pues hay una tarea fundamental y es con educación ciudadana, con cultura ciudadana. Los espacios nos pertenecen a todos. Eso significa que nos generan deberes y derechos. Tenemos que compartirlos. Por ejemplo, cosas que generan una incomodidad tremenda cuando ahora con la ley del ruido algo cambiará, ¿no? Pero cómo hacer que la gente controle eso que le va en contra de la convivencia con el vecino. ¿Cómo hacemos para que la gente no ensucie la ciudad? ¿Cómo hacemos para que la gente ahorre agua, la use adecuadamente, participe de más actividades de la ciudad, cuide su entorno cercano? Así que, y como la gran lección, creería, y con esto le doy la palabra a Nadia para que les vaya contando, es que las ciudades, en primer lugar, debemos, desde todo punto de vista, asumir el desafío del ordenamiento territorial y más considerando que la buena parte de la población vive en las ciudades, el ordenamiento verde, porque ese es el que va a determinar todo lo demás. Si nosotros acabamos con la naturaleza, no la cuidamos, pues a futuro no hay futuro. Entonces, ahí debe haber algo que quede muy importante en el ordenamiento, de tal manera que garanticemos la urbanización sostenible, el uso de nuevas tecnologías, la economía circular, la transición energética. Y entonces, creo que hacia allá deberían enfocar ustedes buena parte de la discusión, porque yo diría que en una ciudad como Manizales están en un momento
en un momento muy importante. No, ustedes, es decir, son una ciudad pequeña, pero que ya también empieza a mostrar algunos problemas. Ya las ciudades no son uniformes, buena parte de las ciudades reciben eh, desplazamiento, a esa gente tenemos que buscarle el pues, cómo los incorporamos a nuestra sociedad. Recuerden que el 80% del PIB se genera en las ciudades. Entonces, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen también en las ciudades, así que el desafío pues, que tenemos es enorme. Dejo ahí para que Nadia pueda contar un poco de su experiencia y luego pues vamos comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por darnos, perdón, la confianza. Un gusto, muy buenos días a todos y todas. Para mí siempre será un placer tener la posibilidad de participar en estos espacios donde siempre estamos en constante aprendizaje. Yo creo que la academia es un actor fundamental en todas las discusiones del desarrollo social. Yo soy una experta y adicionalmente a mí me encanta el tema del desarrollo territorial y social que van unidos y atados porque requiere el desarrollo territorial una visión y una participación constante ciudadana y recogiendo un poco a Paula que mencionaba, la concejala Paula que mencionaba justamente la importancia de la participación ciudadana. Yo creo que si hay un punto sobre el cual debemos ponernos de acuerdo todos, es en el del ordenamiento territorial. Tener acuerdos sobre la visión del ordenamiento territorial es indispensable para lograr que sea exitoso eso que planeamos, porque si no queda en un nivel donde se vuelve un documento que nadie desarrolla y sobre el que nadie realmente tiene la posibilidad de poner a la sociedad de acuerdo para que sea una realidad, que yo creo que quiero empezar por ahí como uno de los grandes desafíos. Eh, Siempre me pasa lo mismo y es que siempre digo, voy a saludar primero, quiero agradecer a Beatriz por abrirnos este espacio, al Consejo de la Ciudad, a, a las personas que han logrado o a que han permitido que Viviana y yo estemos comentando desde nuestra experiencia eh, y teniendo la posibilidad de dar estos aportes en este momento tan importante para ustedes, que es la definición de la visión de su territorio. Y ahora sí me doy la licencia de empezar y es contarles que definir una visión unificada de territorio es el más grande desafío de cualquier organización en general y en una sociedad y una ciudad se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque poner de acuerdo los intereses particulares de cada uno de los actores y adicionalmente a conciliar las necesidades de las distintas poblaciones se, se pone en el centro de la discusión para poder construir una visión única. Y una visión única que pueda recogerlos a todos y tener muestra de esas necesidades e intereses es yo creo que uno de los grandes retos que tiene además el plan de ordenamiento territorial como tarea de garantizar que se sienta la gente reflejada, porque parte de las grandes dificultades de los posteriores agenciamientos y trabas para hacer realidad el ordenamiento territorial es justamente que algún actor no se sienta conforme con la visión del ordenamiento y eso hace que eh, esto hace y ha hecho en Colombia particularmente que hoy tengamos instrumentos de planificación y ordenamiento desactualizados. El 80% de nuestros planes de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial, dependiendo de las escalas que cada uno de los municipios tengan, están desactualizados y eso nos muestra que no es un instrumento lo suficientemente importante
para los entes territoriales y adicionalmente porque supone unas dificultades concertar estos asuntos del desarrollo territorial, porque ya es difícil la planeación. Es muy difícil esta etapa en la que ustedes entran, que es la discusión y de alguna manera ponerse de acuerdo con los consejos territoriales de planeación o con el Consejo Municipal de Planeación, en este caso, y adicionalmente con el Consejo de la Ciudad. Y esto lo digo porque uno de los grandes desafíos de las discusiones de ordenamiento territorial, por ejemplo, para el caso de Bogotá, justamente fue tener la posibilidad de recoger, discutir de manera profunda el desarrollo de la ciudad. Tenemos que pensar que aquí en este instrumento se recogen la visión de el ambiente y es cuáles son esas determinantes que mencionaba Viviana hace un momento al respecto de cuáles son esas capas de ordenación ambiental que determinan nuestra visión del ordenamiento territorial. Entonces están, por ejemplo, para el caso de ustedes tienen un sistema de montaña bastante importante que genera unas decisiones de ordenamiento sobre las cuales hay zonas de riesgo, hay zonas ambientales que no se pueden desarrollar. Tenemos de la mano de esos desafíos de asentamientos informales que se encuentran localizados justo en esas zonas, que ya existen asentamientos y que implican decisiones de la administración sobre las cuales hay que tener unas decisiones que lo hace cada vez más difícil. Donde hay gente hoy, ya hay unas decisiones difíciles de tomar si son zonas de alto riesgo, como por ejemplo, leyendo un poco, preparándome para esta intervención, leía sobre los problemas que han tenido con una zona que se llama El Tablazo en, en el municipio derivado de deslizamientos. Entonces hay gente viviendo ya, hay problemas de riesgo y hay decisiones que tomar. Entonces, por ejemplo, leyendo decían que estaban esperando qué decía el plan de ordenamiento territorial. Entonces, esta es una herramienta que donde convergen muchos intereses, donde convergen muchas necesidades y por eso es tan difícil llegar a acuerdos, pero nunca es imposible. Y nunca es imposible porque si ponemos los intereses sobre la mesa y un poco cuando hablábamos con Viviana de cómo hacer más pertinente mi intervención, porque efectivamente en la gestión de la definición del plan de ordenamiento, hay muchos vericuetos y hay muchas interacciones. Yo creo que hay que poner en el centro el interés general. El interés general puede variar dependiendo de los distintos actores. El interés general puede variar dependiendo quién crea que puede tomar las decisiones y por eso ponerlas todas sobre la mesa es muy importante, reconociendo que cada uno de los actores sociales, cada uno del sector o del sector empresarial, la academia, por supuesto, y el Estado debe tener la posibilidad a través de su consejo y a través de la alcaldía de recoger justamente esas visiones de desarrollo, esas necesidades de cerrar las brechas sociales y de reconocer que tenemos unas determinantes ambientales, que tenemos unas determinantes de riesgo que son las que deben linear de alguna manera como una primera capa del ordenamiento que se vuelve no solamente esa visión inicial que teníamos acerca de cuántos pisos puede tener una vivienda o una edificación, cuántas calles nos imaginamos del municipio, sino una visión mucho más integral en perspectiva de que estamos en un territorio mucho más amplio. Mencionaba Viviana hace un momento acerca de el territorio rural. Nuestros municipios y en general en América Latina, nuestros territorios son más rurales que urbanos. Nuestro territorio urbano de las ciudades, por ejemplo, en Colombia, el territorio urbano
es aproximadamente como el 5 o el 6% de todo el territorio de Colombia. El resto del territorio de Colombia es rural. Y eso también implica que tengamos un reconocimiento de esas dimensiones de la escala urbana y que la mayor parte de nuestros bienes y servicios son bienes y servicios que vienen de los suelos rurales. Por ejemplo, la alimentación, toda la producción agrícola, pecuaria, ¿viene de dónde? De los suelos rurales. ¿De dónde proviene el agua? De los suelos rurales. ¿Dónde se produce y se genera la energía? En los suelos rurales. Y esa necesidad de comprender justamente que somos más allá de las 5, 15 o 500 calles de una ciudad, implica que podamos reconocer que cuidar la ruralidad es cuidar la sostenibilidad de las ciudades, porque a la final la demanda de los bienes y servicios de los suelos urbanos proviene justamente de la sostenibilidad y del cuidado que tengamos en el suelo rural y mucho más en tiempos de variabilidad climática, de las presiones. Hemos visto cómo se han dado los cambios en los ciclos de la naturaleza. Antes, cuando hablábamos, y lo digo acordándome de mi mamá, es de abril lluvias mil, a veces en abril ya no está lloviendo. Cuando esperábamos que en enero y febrero, en finales de diciembre y principios de enero o todo enero tuviéramos unas sequías durísimas, pues ahora en enero está lloviendo. Entonces no tenemos una predicción justamente por la variabilidad de los ciclos climáticos que está generando impactos en justamente esos lugares que son nuestros proveedores, no solo en las ciudades, sino en esos lugares como la ruralidad, que son nuestros proveedores de los bienes y servicios y por eso hay que cuidarlos, pero adicionalmente entendiendo que hay unas brechas en la ruralidad de acceso a bienes y servicios de las personas que viven en las zonas rurales. Ahí es donde más pobreza se encuentra, ahí es donde más problemas de la calidad de la vivienda tenemos. Es decir, es importante no solamente pensar en el ordenamiento territorial de las ciudades, sino de los suelos urbanos y de entender esas relaciones que hay entre la ciudad y los suelos rurales y que de esas interdependencias depende también la sostenibilidad de la vida en las zonas urbanas. Pero avanzando un poco en estos desafíos de la planeación, quisiera entrar en uno que es muy importante y es no solamente es importante la planeación. La planeación es más exitosa en función de que los gobiernos tengan la posibilidad de hacer la realidad, porque la gente empieza a vincularse a los procesos de participación y a darle estabilidad a esa visión de largo plazo. Hace un momento mencionaba otra cosa que me parece muy relevante, Viviana, al, a- al respecto de que los planes de ordenamiento territorial no son instrumentos del corto plazo. Los instrumentos del corto plazo de la planeación son los planes de desarrollo, que deberían tener como superior jerarquía la posibilidad de una visión de más largo plazo que debe estar acordada por la sociedad. Y esa visión de largo plazo, y por eso es tan importante, es el ordenamiento territorial. Que el ordenamiento territorial, vuelvo y repito, no solamente es la definición de la norma urbana, que solamente es una cápita del plan de ordenamiento, sino de la visión de desarrollo del territorio. Eso implica es cuál es la visión de desarrollo económico, cómo vamos a cerrar las brechas sociales que tiene el territorio y cómo vamos a desarrollar la infraestructura que requiere el territorio para lo económico, para lo social y adicionalmente cómo vamos a mejorar la calidad urbana y cómo vamos a mejorar la calidad del territorio rural. Desde esa visión de largo plazo es que cada plan de desarrollo territorial, cada plan de desarrollo, sí, de 4 años, debe ir alimentando esa visión de desarrollo territorial del largo plazo. Y por eso la ley del 388, cuando se formuló, que es la ley que ampara un poco toda la estructura y muchas otras normas que han venido reglamentando el detalle de cómo deberíamos llegar a acuerdos en materia de vivienda, cómo deberíamos llegar a acuerdos y qué debe garantizarse en materia de servicios públicos que han venido siendo posteriores del desarrollo de la ley 388.
La idea es que justamente encajen los planes de desarrollo en esa visión de largo plazo del ordenamiento territorial. Hay hay un plan de ejecución del plan de ordenamiento territorial que debería corresponder con el plan de desarrollo. Y eso no significa en la discusión pública de para qué es un alcalde, entonces, si debería estar amarrado al plan de ordenamiento o no, es que los alcaldes y los planes de desarrollo pueden tener sus matices, pero la gran dificultad que hemos tenido en Colombia es la planeación del largo plazo, porque todo el tiempo la incertidumbre política no nos ha permitido darle continuidad a las decisiones que tomamos como ciudadanos. Entonces, si un alcalde ganó hoy y dice, vamos a hacer este POT, y al siguiente alcalde algo no le pareció, entonces él dice, no, yo no voy a hacer lo que dice el plan de ordenamiento territorial, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso hace que, por ejemplo, obras de largo aliento, porque la infraestructura difícilmente, por ejemplo, se construye en el corto plazo. Cada uno de esos grandes desarrollos y esos grandes proyectos de infraestructura requiere la coordinación de sucesivas administraciones y en una administración se planea, en otra administración se estructura por lo general, se busca el financiamiento y se inician las obras y en la siguiente se continúa. Y deberíamos tener dos niveles y comprender en dos niveles el desarrollo del territorio. Uno, en ese nivel donde necesitamos la estabilidad de las decisiones para las inversiones, porque atraer capital extranjero o atraer capital para las inversiones o tener buenos contratistas también supone un muy buen diálogo de tener estabilidad en las decisiones del Estado. Segundo, un nivel donde hay unas flexibilidades para que los alcaldes puedan darle el sello y su matiz a su gestión de gobierno. Pero estamos todo el tiempo iterando entre esos dos niveles y entonces el largo plazo y esas grandes decisiones no necesariamente se ven reflejadas en estabilidad y eso genera interrupción y lo vemos a lo largo del país. Yo les puedo contar, por ejemplo, que en Bogotá, que es nuestra ciudad capital, hasta ahora estamos construyendo nuestra primera línea de metro y ha sido un debate que me imagino que ustedes habrán escuchado de manera muy importante en redes porque después de 50 y 70 años de discusión sobre si hacíamos metro o por dónde lo hacíamos, por fin, independientemente de quién se está haciendo la primera línea y ha sido la más grande discusión y de alguna forma desacuerdo que ha generado mucha tensión y mucha polarización. Entonces, todo el tiempo estamos intentando cambiar lo que hacen en los gobiernos, lo que hacen en el anterior y esa falta de continuidad es un gran problema para el desarrollo social, económico y territorial de los municipios del país. Hay un tema que es bien importante y es que ay, perdón, se me perdió mi hojita. Dentro de los desafíos a abordar en el ordenamiento territorial es cómo le brindamos herramientas a las instituciones. Los municipios, entre más pequeños, menos capacidad tienen, y eso lo vemos nosotros de manera constante. Tener la posibilidad de darle herramientas a la ciudadanía a través de la participación de la academia y adicionalmente a las instituciones para que puedan fortalecer su capacidad de gestión es muy importante. Pero de esto hablo porque la única manera de mejorar el avance en el desarrollo, la estabilidad de las decisiones y la gestión misma del ordenamiento territorial requiere de cambiar los esquemas de gobernanza. Y los esquemas de gobernanza es donde tengamos un cambio en la perspectiva donde podamos darle un lugar al sector privado, un lugar a la sociedad civil y un lugar a la academia dentro de las discusiones, pero dentro de la operatividad misma y la veeduría de las decisiones del Estado. Si nosotros somos capaces de desarrollar de alguna forma con esas cuatro patas de la mesa, tenemos más estabilidad en las decisiones, tenemos la posibilidad de generar eh, conocimiento y darle un avance a la visión de desarrollo para hacerla una realidad.
¿Por qué lo digo? Y es, por lo general, y lo mencionaba Paula hace un momento, la ciudadanía poco sabe del ordenamiento y el desarrollo territorial. Las herramientas se vuelven, o sea, hemos sofisticado tanto el desarrollo territorial que casi nadie entiende lo que dicen los planes de ordenamiento. Si uno le pasa a un ciudadano común y corriente que no tiene contacto con estos temas, e incluso la gente que de alguna forma es profesional y que tiene algo de conocimiento del Estado, es difícil entender la herramienta del ordenamiento territorial. Es difícil entender cuál es el propósito del plan de ordenamiento territorial. Y por eso la participación ciudadana y poder hacer más sencillo y más cercano para qué le sirve a los ciudadanos de a pie de las 12 comunas de Manizales o de las las 6 veredas del municipio, cómo funciona el ordenamiento territorial, para qué le funciona. Entonces nosotros, por ejemplo, en Bogotá, tratamos de identificar para qué le servía al ciudadano común y corriente su plan de ordenamiento para comunicarle. Y yo creo que esa es una herramienta muy importante que vale la pena que ustedes tengan presentes y es qué hacer para que el ciudadano común y corriente se interese por los temas públicos. ¿Qué hacer para que el ciudadano común y corriente entienda que el plan de ordenamiento le cambia su vida y que por lo tanto debe estar pendiente de las decisiones que se tomen y por lo tanto debe estar pendiente de cómo avanza el desarrollo de la modificación, ya sea excepcional o de la modificación del plan de ordenamiento territorial que se da en tiempos? Y esto va a cambiar también la relación entre el Estado y el ciudadano, si es posible, porque una de las grandes dificultades que han tenido los ordenamientos, no solo el de Bogotá, sino el de Cali, que acaban de un juez tomar la decisión de suspenderlo después de haber avanzado y adoptado el plan de ordenamiento y ya estaba en vigencia y llevaba 2 o 3 años, y por un problema de una firma, una demanda de un ciudadano, se cayó el plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿dónde está la estabilidad de las decisiones? Y esa falta de estabilidad en las decisiones es a veces la falta de información y, por supuesto, muchos intereses que se juegan en la mesa del ordenamiento, porque hay una de las tareas que ustedes tienen que hacer es conciliar, ustedes que son los concejales representantes de muchos intereses. Ustedes son electos por muchos de los intereses económicos, ciudadanos. Cada quien de sus representados les está diciendo, venga, por favor, no deje que este suelo lo pongan de esta categoría. Por favor, mire que aquí me permitan más altura. No, miren que por aquí no me pasan la calle. No, que esto no lo declaren. No, esa interacción permanente con sus electores y sus demandas particulares en esta gestión que ustedes están haciendo, tienen la tarea de no dejar perder la mirada en ese gran proyecto de largo plazo, y es ese modelo de ordenamiento territorial que ustedes necesitan de visión de largo plazo. Pero eso también requiere que la ciudadanía tenga la posibilidad de estar lo suficientemente informada y entender cuál es el nivel de discusión que se está dando sobre el ordenamiento territorial. Entonces, su desafío en este momento es grande y yo los invito a que tengan herramientas. La academia se vuelve un aliado muy importante en estas discusiones y es tener la posibilidad de hacer mucho más pedagógico el ordenamiento, menos sofisticado y técnico y más cotidiano. Esas tres cosas le va a permitir al ciudadano, a las organizaciones sociales y a los distintos agentes como de desarrollo económico del sector privado a entender cuáles son las dimensiones y a que ustedes puedan ir dialogando y generando eh, en el marco de esas presiones que pueden recibir por tener y poder insertar decisiones particulares en la discusión del ordenamiento territorial, tener la posibilidad de mostrar que hay un bien común que es difícil y se los digo, de discutir en estos ámbitos políticos y en estos escenarios, pero hay una visión concreta común sobre la cual hay que discutir. Y sobre esa visión
común, tener acuerdos de esas cosas particulares. Yo creo que eso es un reto enorme, pero tienen ustedes, como Viviana les mencionaba, la posibilidad de hacer una tarea que es transformadora y empezar con el pie derecho. De alguna manera este sueño, porque además se vuelve la posibilidad de hacer realidad un sueño de la planificación de un territorio. Manizales y su área metropolitana eh, son una escala manejable de la planeación. Bogotá tiene 8 millones de habitantes. Nuestro 25%, Bogotá es enorme, enorme, comparada con el resto de las grandes ciudades y de las capitales del país. Pero con lo grande que es Bogotá y con las capacidades que tiene la institucionalidad de Bogotá, nos quedamos cortos en dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Ustedes tienen una escala de municipio manejable. A esa escala también han tenido unas grandes posibilidades porque ustedes son un municipio más bien organizado, con dificultades como todos los municipios del país, pero con muchas posibilidades de generar lineamientos y acuerdos sociales y económicos que les permitan de alguna manera mantener un desarrollo equilibrado, sostenible, respetuoso, que permita que esos bienes y servicios que necesitan tengan la posibilidad de respetarlos en las zonas rurales, de que esos asentamientos informales que existen en todas las ciudades capitales tengan la posibilidad de irse regularizando y mejorando, de reducir los riesgos de la gente que vive en alto riesgo y de ir cerrando la brecha social a medida que avanza el desarrollo económico de este territorio. Y con esa visión, ustedes pueden tener de alguna forma, teniendo en cuenta que son esos cuatro pilares, el desarrollo económico, el desarrollo social, el acceso a la vivienda, servicios y demás, y adicionalmente un respeto por nuestros valores ambientales, nuestra estructura ecológica principal, una planeación pensada en el impacto que puede tener el volcán, que ya lo ha tenido, y adicionalmente entendiendo que es en el territorio rural, en el mundo en el que estamos inmersos, y no al revés. No es la ciudad dominando lo rural, sino que estamos inmersos en la ruralidad y que de ahí vienen nuestra mayor parte de los servicios. Creo yo que pueden tener un enfoque ustedes muy interesante para poder abordar los desafíos de las transformaciones climáticas, los desafíos de las transformaciones sociales y sobre todo con un esquema que les permita una gobernanza social, que les habilite un desarrollo y una visión y unos acuerdos de largo plazo que se puedan ir desarrollando con los cambios sucesivos de cada gobierno. Si la ciudadanía se empodera y tiene la posibilidad de tener herramientas. Los empresarios lo mismo, de saber que tienen un instrumento que es tan potente, que fue acordado, que les da la herramienta para tener una visión de desarrollo de largo plazo, que les va a permitir tener transformaciones de acuerdo a esas transformaciones que se vienen dando en la sociedad. Van a tener ustedes como eh, municipio y área metropolitana la posibilidad de darle estabilidad a sus decisiones, a las inversiones y darle desarrollo a sus ciudadanos.